enfermedades de alto costo. Nos alegra mucho tenerles aquí y de manera especial porque aquí se da una combinación sumamente interesante. Estamos juntos pacientes, médicos y también autoridades, y yo diría que es la combinación maravillosa para ir haciendo realidad algo que es como nuestro norte, que iremos descubriendo durante todo el trayecto de este taller. Primero que nada, pues por supuesto, darle gracias a Dios por la oportunidad de iniciar esta mañana y ponernos siempre en la presencia de Él y invitarlos a ustedes a que dispongan su atención y su corazón para todo lo que vamos a estar compartiendo en este día. De manera especial, nosotros queremos darle la bienvenida y presentarles a ustedes las asociaciones que estamos aquí y que queremos que ustedes conozcan y que nos vean para así irnos vinculando de una manera especial. Yo quisiera que se pusieran de pie las personas de Un Paso de Fe, por favor. Ahí están, le damos un aplauso, son parte de ellos, Un Paso de Fe. Le pedimos también a las personas de Renacer, Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, y ahí me pongo de pie yo también, que por favor. Le pedimos también a la Fundación Dominicana de Lupus. ¿Dónde está? Mírenlo ahí. Bienvenidos y gracias. Mujeres Solidarias, ¿dónde están? Ahí están, solidariamente de pie. Y tenemos también a la Asociación Dominicana de Lucha contra la Hepatitis. Le damos un aplauso también. Queremos de manera especial, siempre decimos que un corazón agradecido es un corazón gozoso, independientemente del agradecimiento a todas las asociaciones que nos hemos unido para hacer realidad este evento. Agradecer al Ministerio de Salud Pública y su representante, el doctor Roberto Berroa, a la Universidad UNIBE, Escuela de Medicina, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Marcos Núñez, al Hospital General de la Plaza de la Salud y a Grabo Estilo, que también nos apoyaron y ya ustedes han visto algunas cositas por ahí. De manera especial, darles la bienvenida a todos y de manera especial, pues, a la señora Tamiris Estepan, del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. El licenciado Edward del Villar, subgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. La doctora Juana González, quien está en representación del gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el licenciado Pérez Modesto. La doctora González, gracias. La doctora Altagracia Guzmán, quien nos ha mandado una representante que está con nosotros. Estamos hablando de SENASA, la doctora Dafne Arbaje. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y la doctora Amarilis Herrera, presidenta del Colegio Médico Dominicano. Ustedes están como tímidos con los aplausos. Yo espero que el generalizado al final, ¿verdad que sí? Porque estamos en familia, estamos en confianza. Y por supuesto a todos nuestros exponentes que estaremos compartiendo ya en el transcurso de este día. Iniciando ya de manera especial, y vamos a invitarles, pero darles a conocer, aunque sabemos que ya todos conocemos, pero quién será nuestra primera exponente, que es la licenciada Aura Celeste Fernández. Conocer un poquito, todos sabemos que es licenciada en Derecho, graduada en la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene 3 posgrados, los cuales realizó en España,
fue jueza, primera jueza de la Junta Central Electoral, todos recordamos eso. También es bueno destacar, sobre todo en relación con lo que ella va a estar tratando en el día de hoy, que ella recibió el premio Simón Bolívar por la democracia y los derechos humanos, que fue otorgado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La licenciada Aura Celeste Fernández es escritora, una profesional de renombre y alguien que cuando la vemos pues nos habla de derechos humanos y también nos habla de integridad. Qué bueno que ella va a estar compartiendo este tiempo con nosotros. Ella va a estar tocando el tema de derechos humanos en salud con calidad. Así que la invitamos a que venga a pasar aquí delante. La recibimos con un aplauso. Buenos días. Bueno, con esa presentación tan linda y tan inmerecida de mi parte, agradezco muchísimo de parte suya lo que ha dicho. Muy buenos días a todos, repito, agradezco esta amable invitación que me han hecho renacer, pero renacer también. Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, Mujeres Solidarias, Fundación Dominicana de Lupus, Asociación Dominicana de Lucha contra la Hepatitis y Un Paso de Fe por pacientes de artritis reumatoide. Les auguro el mayor de los éxitos como fruto de este segundo taller. Se me ha solicitado hablarle, voy a ir un poco rápido porque hay muchas ideas y sé que el tiempo es corto. Se me ha solicitado hablarles del derecho a la salud en el contexto de los derechos humanos, de salud con calidad en el contexto de los derechos humanos, y para ello voy tan solo a refrescarles lo que ustedes todos tienen muy bien sabido. Esto es que todos los derechos humanos, que son los derechos inherentes al ser humano y pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana, son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Sin lugar a dudas, la vida es el bien más preciado de todo ser humano y por ello no sorprende que el derecho a existir sea el primero y más básico de todos los derechos humanos reconocidos. También se reconoce el derecho a un estándar de vida adecuado y con relación a estos dos derechos, la comunidad internacional ha distinguido la salud como un bien jurídico autónomo. Y ahí entró un paréntesis: los bienes jurídicos no son tales porque el legislador los haya catalogado abstractamente en una norma jurídica que puede estar supeditada quizás a un evento o a una situación coyuntural, sino porque representan presupuestos indispensables para la vida en común. Es decir, que el derecho a la vida, a la salud, merece una protección independiente, no supeditada a otro derecho, una protección independiente de la que posibilita la protección indirecta a través de otros derechos. ¿Cuál es el fundamento legal del derecho a la salud en la legislación dominicana? El derecho a la salud es un derecho fundamental que está plasmado en el artículo 61 de la Constitución de la República, en la sección de los derechos económicos y sociales. En dicho artículo se establece que toda persona tiene derecho a la salud integral, así como las obligaciones del Estado de velar por la protección de la salud de todas las personas y de garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales en la población de menos ingresos y en los sectores menos vulnerables. Realmente
falta todavía mucho para que estas cosas sean logradas y que están establecidas en nuestra Carta Sustantiva. Es decir, se establece que toda persona tiene derecho a la salud integral, así como a las obligaciones del Estado de velar por la protección de la salud de todas las personas y de garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales en la población de menos ingresos y sectores vulnerables. Es decir, que cuando el Estado hace planes de salud, políticas públicas de salud, no es una dádiva, es una obligación establecida con una categoría constitucional, La Ley General de Salud, la 4201, que define salud como un medio para el logro del bienestar común y un fin como elemento sustantivo para el desarrollo humano, explicando las razones por las que la salud no es atribución exclusiva del sector salud y en consecuencia ya no se prestará exclusivamente dentro de sus instituciones, que era una idea vieja. El fundamento legal en el sistema universal y regional de los derechos humanos lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está ratificado por la República Dominicana, la Convención Americana de Derechos Humanos, también ratificada por la República Dominicana, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, también ratificada por la República Dominicana, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Dominicana, la Carta Social Europea de 1961, no ratificada por la República Dominicana, pero que también es una norma internacional que tiene fundamento y sostén para nosotros, aunque no tiene obligatoriedad propiamente tal, porque es una carta regional en el ámbito europeo. La Carta Africana, que pasa lo mismo, de Derechos Humanos y de los Pueblos, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que la República Dominicana lo firmó el 11 de noviembre del 88, pero que aún no ha ratificado. Es algo que está pendiente. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración y Programa de Acción de Viena del 93, entre otros instrumentos internacionales. Información básica sobre el derecho de la salud y una interpretación del artículo 12, que esto sí es importante, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, hecho en el año 2000. Se le llama Observación General 14, que es el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que ya vamos a ese nivel en el ámbito internacional. Las normas internacionales normalmente se toman un tiempo para ir evolucionando. 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que he traído, que caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador, contra el Ecuador, el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Y el caso de la comunidad indígena de Sahuayomaxa versus el Estado paraguay, ¿verdad? Conforme esos textos, y más específicamente la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 2000, que es lo más vigente, lo más actualizado, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.
El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. Al elaborar el artículo 12 del pacto, la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que concibe la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades. En ese momento, esa nueva concepción está por encima de la anterior concepción, que era salud, era ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del pacto se hace al más alto nivel posible de salud física y mental no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia, potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. Imagínense ustedes qué responsabilidad tan grande tiene el Estado, en este caso vamos a llamar los estados que son parte de todos estos pactos, convenciones internacionales, y en particular vamos a llamar nuestro Estado dominicano, que ha ratificado esas convenciones o convenios o tratados internacionales y de los cuales es parte, que no se limita a una cuestión de una medicina o no se limita a una cuestión de una atención específicamente, sino una concepción integral de la salud que abarca no solamente esa atención médica o de medicina, sino que todo lo que tiene que ver con nutrición, con vivienda, con acceso al agua potable, condiciones sanitarias adecuadas. Y uno piensa cuál es la situación de la generalidad de la gente en la República Dominicana, y en ese sentido, qué lejos estamos de poder realmente cumplir con ese concepto del derecho, del respeto a ese derecho humano que es el derecho a la salud, que es un concepto realmente más integral que abarca todo esto. Se reconoce que para millones de personas en todo el mundo el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo en lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más extraño y más lejano. Conforme el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuados o no consensuados.
En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Eso es importante tenerlo, el más alto nivel posible de salud. Desde la adopción de los dos pactos internacionales de Naciones Unidas en el año de 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de manera espectacular, al tiempo que el concepto de la salud ha experimentado cambios importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta más elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos y las diferencias basadas en las perspectivas de género. Una definición más amplia de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las relacionadas con la violencia, todos lo sabemos, o el conflicto armado. Es más, enfermedades anteriormente desconocidas como el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades como el cáncer han adquirido mayor difusión, así como el rápido crecimiento de la población mundial han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la salud. El derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, se considera inclusivo y por tanto que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. ¿Cuánto hay que hacer en este país, Dios mío? Qué lejos estamos de esto. Qué lejos. ¿Cuántos recursos se emplean para tantas cosas y cuántos deberían de emplearse para esto? El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado estado parte. Disponibilidad, que no la voy a explicar porque todos sabemos. Accesibilidad, no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica, acceso a la información, aceptabilidad. Esta la voy a explicar. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos, las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. La calidad también, y ahí entran una serie de componentes que no me voy a detener para no alargar mucho. Es importante observar cómo a medida que han pasado los años desde que fueron aprobados los enumerados instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho humano a la salud ha sido definido de manera integral, lo que implica que no se reduce, ratificando, no se reduce a una enunciación de bienestar, sino que incluye todos los elementos que tienen que estar presentes y solucionarse para que la persona humana pueda tener la salud. De esa manera, los estados se deben ver obligados a proporcionar condiciones indispensables para el bienestar de sus ciudadanos, que desborda el mero hecho de conseguir medicamentos y construir hospitales públicos. Voy a entrar de un prontito en el comentario
ya no tengo que explicar eso que dice, esto está sumamente explicado, entendido por todos y todas. Comentario a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido 2 sentencias que han sido un hito en el ámbito interamericano, que es el caso Albán Cornejo y otro versus el Estado ecuatoriano. La Corte se pronunció en este caso sobre la mala praxis médica y la responsabilidad del Estado, aun cuando la situación sucedió en un hospital privado. La Corte manifestó que los estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos y una supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas. Otro aspecto también en la que necesitamos avanzar mucho. Laura Albán murió en el Hospital Metropolitano, Centro de Salud Privado. Eso fue, como dije, en Ecuador. La Corte consideró que el Estado no es inmediatamente responsable de la actuación del personal de esa institución privada. No obstante, le corresponde al Estado supervisar el desempeño de la institución. Numerosos instrumentos internacionales determinan los deberes específicos de los médicos e integran un detallado marco para el desempeño de esta profesión, sujeta a obligaciones éticas y jurídicas de gran relevancia y a expectativas sociales de primer orden. Al médico le concierne la preservación de valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto. En este caso, se aduce la inexistencia o la deficiencia de normas sobre mala praxis médica. Desde luego, los estados deben adoptar las medidas necesarias, entre ellas la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para evitar y sancionar la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. Por lo que toca a la materia penal sustantiva, ese propósito se proyecta en la inclusión de tipos penales adecuados, sujetos a las reglas de legalidad penal. Y por lo que atañe a la materia penal procesal, es preciso disponer de medios expeditos para el acceso a la justicia y la plena y oportuna satisfacción de las pretensiones legítimas. La mala praxis médica suele ser considerada dentro de los tipos penales de lesiones u homicidio. No parece indispensable instituir tipos específicos sobre aquella si basta con las figuras generales y existen reglas pertinentes para la consideración judicial de la gravedad del delito. Sin embargo, corresponde al propio Estado decidir la mejor forma de resolver en este campo las necesidades de la punición, puesto que no existe acuerdo vinculante acerca de la formulación del tipo penal, como los hay en otros casos en que los elementos esenciales de la figura penal e inclusive la precisión de tipos autónomos se hayan previsto en instrumentos internacionales, así como por ejemplo tenemos el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, el feminicidio, que es un tipo penal que estamos buscando que sea introducido en la República Dominicana. Eso es, hago mención de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque condena al Estado, a un Estado y precisamente por una mala praxis médica que se comete en un hospital o un centro de salud de carácter privado. Y el Estado resultó responsable también, resultó en este caso responsable, pues solamente pueden ir los estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado resulta responsable porque el Estado tenía o tiene, de acuerdo a las normas internacionales ratificadas por ese mismo Estado, la obligación de supervisar que la práctica de la salud sea adecuada
caso, de acuerdo a la expertise que se hizo, se consideró que no había habido una efectiva supervisión por parte del Estado a ese centro de salud. El otro caso es el de la comunidad indígena Sahuayomaxa versus el Estado de Paraguay. Esta es otra sentencia también que es un hito, que la Corte se pronunció sobre la responsabilidad del Estado por la muerte de varios miembros de la comunidad por falta de acceso a medicamentos y personal de la salud y la falta del Estado de prevenir las enfermedades y adoptar medidas positivas en ese sentido. En cuanto a las medidas preventivas, la Corte nota que en el Paraguay la legislación interna otorga el derecho a los indígenas de ser atendidos gratuitamente en los centros de salud pública y están exonerados de la totalidad de los gastos relacionados a estudios y otros procedimientos médicos en el Hospital Nacional de Itauguá y en todos los centros de atención médica del país dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Igualmente, la Corte reconoce y valora la iniciativa promovida por Paraguay con la adopción de un decreto presidencial número tal y para la entrega de cierta cantidad de alimento, atención médico-sanitaria y materia educativa a dicha comunidad. Sin embargo, considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que la legislación por sí sola no es suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos por la Convención, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Las enfermedades de Rosana López y otras personas no fueron tratadas. Tales personas simplemente fallecieron en la comunidad. El Estado no ha controvertido específicamente estos hechos y no ha presentado ninguna evidencia que demuestre lo contrario, pese a los requerimientos del tribunal. Consecuentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que dichas muertes eran atribuibles a la falta de prevención adecuada y adopción de suficientes medidas positivas por parte del Estado, el que estaba al tanto de la situación de la comunidad y era razonable esperar que actuara. No ocurre lo mismo en el caso del niño N.N. Torres, quien padecía de discrasia sanguínea y cuya muerte no fue posible atribuirlo al Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que los hechos narrados en los párrafos anteriores, que no fueron controvertidos por el Estado y sobre los cuales no presentó ninguna prueba concreta, en contrario, confirman lo señalado por un perito en el sentido de que los pocos enfermos de la comunidad que pudieron llegar hasta un profesional médico o un centro asistencial lo hicieron en forma tardía o fueron tratados muy deficientemente o, mejor dicho, en forma denigrante para la condición humana. Por ello, el tribunal considera que tales muertes son atribuibles al Estado. En materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene, además de las obligaciones señaladas por todas las personas, la obligación adicional de promover las medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana, la cual dispone que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Así, por una parte, el Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño, que proviene de la Convención del Niño. Los estados deben prestar especial atención y cuidado a la protección de este grupo y adoptar medidas especiales que garanticen a las madres, en especial durante la gestación, el parto y el periodo de lactancia, el acceso a servicios adecuados de atención médica. Hay muchas cosas por hacer todavía en la República Dominicana. Un tema que es importante tratar como parte del derecho a la salud es el de la disponibilidad de los medicamentos por parte de la población, como parte de ese derecho humano a la salud. En nuestro medio es permanente la exigencia de que se incrementen los recursos que el Estado dispone para el sector salud,
porque es obligación del Estado cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales referentes a los derechos humanos, la vida y la salud de las personas. Ello consta en el inicio de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En otro sentido, una política de medicamentos debe privilegiar el buen medicamento genérico, eficaz, inocuo, de calidad, con reposición oportuna, sin considerar necesariamente el más económico. En suma, un programa que pueda funcionar de modo óptimo, incluyendo los medicamentos biotecnológicos, para los que hay que disponer de mayores recursos, para dar una mayor y más amplia cobertura y que la misma sea sistemática de parte del Estado para la población que no dispone de recursos para comprarlos, sobre todo si son de alto costo. En esto ha habido logros significativos que hay que reconocer, han habido logros, pero hay que incrementar esos logros, sistematizar esos logros, disciplinar esos logros y dedicarlos con exclusividad en negrito a los sectores menos pudientes. Es importante, en otro orden, afirmar que si el crecimiento económico no ha llegado a la mayoría de la población, de algún modo no se estaría cautelando preventivamente el derecho a la salud. Por consiguiente, una política de medicamentos tiene como interés superior y por imperio de la ley que cautelar los derechos humanos, el derecho a la vida y a la salud, con el acceso a medicamentos seguros, eficaces e inocuos, genéricos, innovadores, cuando fuera necesario, controles de calidad y uso racional de los mismos, así como con recambios permanentes en los comités de medicamentos y dependencia reguladora. Las limitaciones que el Estado pueda tener para llegar a este interés superior deben ser enfrentadas a través de quienes correspondan, con conocimiento de causa, con estrategias claras y oportunas, señalando errores y superándolos, aplicando los principios de la bioética, definiendo prioridades y recursos de salud adecuadamente, con liderazgo y conducta ética, a fin de ganar voluntades para que las posibilidades de cumplimiento se incrementen, que las inequidades sociales disminuyan y la eficiencia y eficacia sean denominadores comunes en el sector salud gubernamental. Me quedé en las enfermedades catastróficas y la seguridad social, pero eso será un tema de un segundo taller, y me perdonan lo largo